Primer versículo y capítulos que vamos a usar el día de hoy es el libro de Mateo, capítulo 16, versos 18 y 19. Pero buenos días, hijo, Dios te bendiga. Quiero conversar un poco, ¿no? Sobre esa pregunta que hace Jesús. Ahora escucha. Vamos a ir al versículo 13. Que es la confesión del apóstol San Pedro, ¿verdad? Es una confesión por medio de ¿qué? De una revelación. Es una confesión por medio de una iluminación. Nada más y nada menos dada por ¿quién? Por el Padre que está en los cielos. Ahora fíjate, dice el verso 13, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él empezó a preguntar. Jesús pregunta y le dice a los hombres, dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Lo describen de muchas maneras. ¿Cómo lo describen? En el verso 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero ahora escucha. Jesús se interesa. Cristo está interesado y sigue estando interesado. ¿En qué? En conocer de sus discípulos quién era él para ellos, qué representaba él para ellos. Y él le pregunta en el verso 15, dice, él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A mí lo que me interesa es conocer de ustedes quién soy yo para ustedes. Ahora fíjate, en el verso 16 dice la Biblia que respondió Simón Pedro. Y dice la Biblia que él dijo, que él habló. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después del versículo que viene, fíjate, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Le dijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le responde a Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahí Jesús también dice algo muy importante. ¿Qué dice Jesús? Ahora le dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. Fíjate lo que le dice Jesús. Tú eres Pedro. Pero hay una coma. Acuérdate que la Biblia dice que ni una tilde pasará. Esta coma que está aquí es tema de discusión por los eruditos, es tema de discusión a nivel teológico. Esta coma que tú ves acá es la que pone en mucha duda el fundamento como Pedro, como hombre principal de los fundamentos apostólicos. Esa coma que tú ves ahí. Eso es lo que está en discusión. Ahora, ok, fíjate. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca le estaba diciendo,
Y Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, ya no eres Simón, te cambió el nombre, ahora tú eres Pedro, pero sobre esta roca está hablando de él mismo, de Jesús mismo. Se puede entender de esa manera. Se puede entender de esa manera. No está cerrado el canon de investigación. No está cerrado el canon investigativo y no se ha terminado la discusión de los eruditos sobre si ahí estaba hablando sobre Pedro o sobre el mismo Jesús. Pero vamos a buscar otros versículos bíblicos que asocian esta coma a que es Jesús la roca. Ahora vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí. Fíjate, y yo también te digo que tú eres Pedro, coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán, no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús también le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús hablando de sí mismo, según las investigaciones, no me quedan encima, no aún todavía, dice, edificado mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Ahora fíjate algo muy particular. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a ti. Ahora sí le está hablando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esto tiene dos conceptos. El concepto católico y el concepto protestante. ¿Verdad? Vamos a ver cuál es el concepto católico de las llaves. ¿Te parece? Ahora, ok. Hoy a las 9 de la noche tengo el programa Un Cafecito con el Obispo, que vamos a abrir las cámaras para que ustedes puedan conversar conmigo sobre este tema. ¿Te parece? Hoy no vamos a abrir cámara, vamos a mirar preguntas, dudas, críticas, señalamientos para poder tomar nota, y en la noche, si te gusta usted, se vuelve a conectar a las 9 de la noche, porque vamos a dar la oportunidad para conversar amenamente con un café, sin discusión, sin contienda, sin ningún tipo de pleito, porque eso es la palabra de Dios, no para contender. Ahora, ¿qué? Vamos a buscar el concepto de las llaves. Cuando Jesús le dice, ahora a ti, le dice, ahora a ti sí te doy las llaves. Unas llaves para atar, para desatar, para abrir. Te voy a dar las llaves. Ok. Católicamente, las llaves confirman a Pedro como la roca y cabeza de la iglesia. Ahora escucha. Yo quiero que tú escuches muy bien. La denominación católica, en cual amo mucho, respeto mucho, no soy católico, soy anglicano. ¿Verdad? Ahora escucha. La denominación católica toma este versículo de las llaves porque es una confirmación que Jesús le da a Pedro como roca, ¿no? Y cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia con autoridad para gobernar, enseñar y administrar. El poder de la llave se extiende a sus sucesores, los papas. Son los que usan esta tal autoridad, ¿no? Ahora yo quiero que tú escuches muy bien lo que está representando esto. Lo está representando como sumo pontífice de Roma. Sumo pontífice. Lo está poniendo como vicario de Cristo. Lo está poniendo como sucesor de San Pedro y padre espiritual de todos los fieles. Esto es lo que está representando. Ahora, ok. Vamos a buscar ese concepto ahora. Lo que manejan los protestantes. Lo que manejan los reformistas. ¿No? O los protestantes en general. La autoridad. La llave representa
autoridad para predicar el evangelio, para predicar la palabra de salvación, que abre las puertas del reino para los creyentes, o la autoridad para la disciplina. Eso es el concepto que maneja la iglesia protestante. Cuando Jesús ve a Pedro y cuando Jesús pregunta quién era él, qué dice la gente, quién era él, empezaron a decir un montón de cosas sobre él. Jesús se interesa y pregunta, ¿y para vosotros quién soy yo? Y solamente Pedro se le revela que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en ese momento, el nombre de Simón le es cambiado a Pedro, que Pedro significa Cefa, y Cefa significa piedra pequeña. Que quede bien claro. Cefa significa piedra pequeña. Hay que estudiar ahí lo que es el griego. Piedra pequeña. Entonces, fíjate. Ahora, Jesús le está diciendo, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Piedra pequeña. Piedra pequeña. Ahora, fíjate, hay una coma. Le dice Pedro, sobre esta roca, sobre la roca, edificará mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre el mismo Cristo. Ese es un concepto que se maneja, ¿no? Un concepto que se maneja. No se lo estoy predicando que sea así, ¿no? Estamos poniendo las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. ¿Ok? Las dos caras de la moneda en este concepto papal y fundamentos y sucesores apostólicas. Ok, seguimos. Ok, Jesús cambia el nombre de Pedro. Le pone Pedro. Y ahora tú serás Cefa, que significa piedra pequeña. Jesús le dice a Pedro que sobre esa roca edificará su iglesia. No sobre la roca pequeña, no sobre la piedra pequeña. La iglesia no está fundada sobre Pedro. No. La iglesia no está fundada sobre Pedro, según los conceptos que vamos a seguir leyendo. Sino está fundada sobre el mismo Cristo, que es el alfa y es la omega. Es el principio y es el fin de todas las cosas. Vamos a seguir y vamos a seguir sacando conclusiones. Ok. Entonces, fíjate. Jesús hablando de sí mismo. Ok. Hay que entender un poco el griego antiguo. Petra. Pedro, Petra. Que significa también piedra pequeña. Cefa significa piedra pequeña. Pero roca significa piedra grande. En el griego antiguo, piedra grande. El fundamento más grande de la iglesia, el primer fundamento que tiene la iglesia es el mismo Cristo. Es el mismo Jesús. Y sobre ese fundamento grande, roca grande, Dios, Jesús estableció otros fundamentos pequeños que se llaman piedras pequeñas, piedras vivas, que ya lo vamos a leer. Piedras pequeñas que son los fundamentos apostólicos y proféticos. Y sobre esos fundamentos apostólicos y proféticos es donde tiene que edificarse la iglesia. Pero ¿quién soporta los fundamentos apostólicos y proféticos? No nació de un cometa, no nació de una explosión, no nació de la nada, nació de un fundamento que lo protege. Porque acuérdate que las puertas del infierno no prevalecen, es contra Cristo, porque Cristo fue el que lo venció. Por lo tanto, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo, porque Él es el primero. Él es el primero. Él es el fundamento más grande de la iglesia. Y sobre ese fundamento más grande de la iglesia están los fundamentos pequeños, los petras, los cefas, los fundamentos pequeños
para levantar, edificar la iglesia. Eso está en discusión, ¿no? Pero yo como obispo anglicano, yo lo creo de esa manera. No lo estoy diciendo a usted con todo respeto, créalo como yo lo estoy creyendo. No. Lo que quiero es que usted reciba esta consolidación y tome nota para que usted mismo hable con su líder espiritual y que le expliquen muy bien este tema. Ahora, ok. Jesús no podía edificar su iglesia en un hombre pecador. ¿O que tú crees que Pedro era el Bruce Lee de la fe? ¿Ah? Pedro no era el Bruce Lee de la fe. Pedro era un hombre colérico. Un hombre colérico. Un hombre pecador que negó a Jesús 3 veces, que le cortó la oreja al guardia. Era un hombre colérico. Es más, en Mateo 16:23, después de haberle dicho Jesús a Simón, ahora eres Pedro, te daré las llaves. Jesús tuvo que reprender al diablo que estaba operando sobre la vida de Pedro, porque le dijo: apártate de mí, Satanás, en Mateo capítulo 6, verso 23. Entonces, ¿cómo piensas tú que Jesús le va a dar a un hombre, a un ser humano, la responsabilidad total, absoluta, de ser el fundamento más grande de su iglesia? No entra en ningún cerebro. Y discúlpeme. Dios te bendiga, Sarita. Bendiciones. Entonces, fíjate. Vamos a seguir un poquito más indagando en esto. Ok. Vemos otros versículos que confirman que la iglesia está fundada en Cristo y no en Pedro. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo siguiendo la etimología de la palabra roca. Vamos a buscarlo en Deuteronomio, Antiguo Testamento. Y después vamos al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo 32. Vamos al verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Eso es un fundamento. Un fundamento no puede tener margen de error ninguno porque el edificio se cae. Un fundamento principal no puede tener ningún desbalance, ningún desnivel, porque se cae el edificio. Se cae el edificio. Usted puede ver una iglesia chueca. Eso no quiere decir que el fundamento de esa iglesia, el fundamento principal de esa iglesia, esté chueco. Es la edificación de las piedras vivas que se deslizaron fuera del camino y la rectitud de la edificación. Pero déjame decirte que la iglesia es una obra perfecta. La iglesia es una obra perfecta, aunque la Biblia no la llama de esa manera. Pero si tú vas al libro de Efesios capítulo 5, verso 27, vamos a ir un momentico allí. Me gusta ir a los versículos para que la gente pueda decir: bueno, ese no me está metiendo un gato por liebre. Ese verdaderamente está predicando, está hablando con fundamentos bíblicos. Vamos a 5:27. Efesios 5:27. ¿Qué dice? Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha.
Esa es una iglesia perfecta. Esa es una iglesia con un fundamento perfecto. Entonces es la obra. Porque la Biblia dice que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el final. Cuando Dios empieza a perfeccionar la obra hasta el final, cuando tú decides tener la revelación que tuvo Pedro, tú eres el Cristo, el Dios de mi salvación, la roca de mi salvación, tú eres el Cristo. Cuando tú confiesas a Cristo, Cristo empieza a operar a ti, Cristo te cambia el nombre y te pone el nombre como piedra pequeña, como piedra viva. Y te dice, ahora no te llamará más Victorio Donato, ahora te llamarás Cefa, te llamarás Petri, te llamarás piedra pequeña, te llamarás piedra viva, en el cual vas a edificar tu iglesia, porque somos iglesia, somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted va a empezar a edificar su vida espiritual sobre este fundamento glorioso que es la roca grande. Pero esta roca grande dejó un equipo de trabajo consolidado llamados apóstoles y profetas, en el cual son fundamentos que están anclados al fundamento principal, que son apostólicos y proféticos. Eso es muy diferente, es algo muy diferente. Ahora, ya vimos que la iglesia es una obra perfecta del Señor. Ahora, vamos al Salmo 118. Vamos a seguir buscando fundamentos. Vamos a seguir buscando fundamentos. Salmo 118. En el verso 22. Dice la Biblia, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, si dice la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, entonces, ¿por qué dicen que la sucesión papal es la cabeza de la iglesia? Mi pregunta es cómo el Papa, con todo el respeto a su investidura y a su llamado y a su formación y a su historia, cómo él puede acreditarse que es la cabeza de la iglesia. Si la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La roca fundamental donde fundado las piedras vivas, los apóstoles y profetas, es Cristo. Claramente lo dice aquí. Ahora vamos a ir al Salmo, porque me gusta dar versículos. Vamos a ir otra vez a los Salmos, pero en esta vez vamos a ir al Salmo 62. Vamos al verso 6. ¿Qué dice? Dice, solamente, que no hay otra, solamente Él es mi roca y mi salvación. No hay salvación fuera. No hay salvación fuera de la roca que se llama Cristo. Y te estoy hablando 1000 años antes que había de nacer Pedro. Estamos hablando el libro de los Salmos. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré. Cuando tú avanzas, cuando tú edificas en los fundamentos apostólicos y proféticos, que es el diseño original, son las bases principales de la iglesia. Las bases principales o fundamentos principales de la iglesia son los apóstoles y profetas. Pero la roca fuerte, el anclaje, los pilotes, se llama Jesús. No hay otro.
No hay otro. Ahora fíjate. La piedra que desecharon los edificadores va a venir a ser la cabeza del ángulo. Lo dijo el rey David más de 1000 años antes que Pedro naciese, ¿verdad que sí? Ok, ahí estamos bien. Jesús es el fundamento principal y cabeza de la iglesia. Vamos a buscar la palabra de Dios en Colosense. Vámonos a Colosense. Estamos en Colosense. Vamos al capítulo 1. Vamos al verso 18. Dice la Biblia, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio. Lo primero que está fundamentado para edificar la iglesia. Primero Cristo, después los apóstoles y profetas, después todas las piedras vivas. Ahora fíjate, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Dios tiene que estar primero en todo. Tú no puedes decir que los fundamentos principales de la iglesia son los apóstoles y profetas, aunque sí lo son, pero no son los primeros. Son principales, pero no son los primeros. ¿Me entienden? Porque dice la Biblia claramente para que todo tenga la preeminencia. O sea, el primer lugar en todas las cosas. Porque si yo elimino la roca grande del fundamento de la iglesia, idolatro a Pedro, idolatro a los apóstoles, idolatro a los obispos, idolatro entonces a los profetas. No, yo idolatro a Cristo, porque Él la roca, la preeminencia de la edificación de la iglesia. Él es el principio y es la cabeza. Los apóstoles y profetas son principales fundamentos de la iglesia. Sí, Dios nos llamó a edificar encima de esos fundamentos apostólicos y proféticos. Sí. Eso quiere decir que no podemos obviar, rechazar, eliminar los fundamentos que tienen los apóstoles y profetas, pero están por encima de la preeminencia del fundamento principal, que es la roca que se llama Jesucristo. Ahora fíjate, puedes irte también al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Tienes Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versos 22 y 23. Dice la Biblia. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena. No hay espacio vacío que usted no tenga que pensar en Cristo. No hay espacio vacío que usted no le tiene que dar crédito a Cristo. No lo hay. No lo hay. Eso no quiere decir que nosotros no estamos edificando nuestro ministerio en los fundamentos apostólicos y proféticos. Porque el Señor Jesús lo dejó como un modelo, como un diseño original. Como un diseño original. Para nosotros poder físicamente, visiblemente, edificar nuestra vida espiritual en eso. Ahora, fíjate. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo dice. Mas a todos, dice, mas a todos lo que le recibieron, así como lo recibió Pedro,
Lo que creen en su nombre, lo que se le reveló, que Él es el Cristo, le dio potestad. Le dio potestad de ser hijo de Dios. Le dio potestad, le dio autoridad. Recuerda que ya hablamos sobre las llaves, ¿verdad? Entonces la Biblia dice también, vamos a ir a Mateos. Vamos a ir al libro de Mateo. Porque esto sí es un poco, puede ser un poco intentar ser, ¿no?, ofensivo a personas que de repente son vulnerables, ¿no?, a este tipo de temas. Vamos a ir a Mateo capítulo 2 en el verso, vamos a Mateo 23 mejor. Vamos al 23. En el verso 9. Vamos a ver qué dice acá. Dice la Biblia, eso no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Y no llamaréis padre vuestros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. O sea, no el obispo Victorio que está diciendo tal cosa. Dice la palabra de Dios. Una cosa es ser un mentor. Cuando a mí a veces me llaman padre, no, un momentito, yo no soy padre. Yo soy un sacerdote. Yo soy un obispo anglicano. Que represento en tal forma una paternidad porque te estoy mentoreando, te estoy discipulando, te estoy consolidando. Eso es otra cosa. Pero no me puedo acreditar la paternidad espiritual de una iglesia porque le estaría quitando el lugar a la paternidad del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que yo no soy nacido ni por obra de sangre ni de carne, sino soy nacido por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo quiero llamar a alguien padre, lo tengo que llamar al Espíritu Santo porque fue el que me engendró. No por obra de sangre ni de carne, sino por obra del Espíritu Santo. Ok, vamos a dejar esto hasta ahí. Y vamos a leer en el mismo libro de Efesios que leímos ahora mismo, pero en el verso 2, en el capítulo 2, versos 19 y 20, ¿no? Ahí donde queríamos llegar. ¿Verdad? Cumpliéndose la profecía que habla el rey David. ¿Verdad? Dice, si ya no somos extranjeros, dice la Biblia, por eso ya no soy extranjero ni forastero, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y el 20 dice, edificados sobre el fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, siendo la primera piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ok? Ahora, edificamos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Todos los apóstoles, hasta Pablo. Porque Pablo dice que él es el último de los apóstoles, el abortivo, el más pequeño. No solamente sobre los 12 apóstoles, porque Jesús levanta a Pablo y lo sella con un apostolado. Lo sella con un apostolado. Ahora fíjate. Y los fundamentos está hasta Juan. De ahí para allá, el ministerio profético es diferente. El ministerio apostólico es diferente. Es diferente. No como fundamentos principales agarrados de la gran roca de Cristo. Ahora fíjate.
Pero el fundamento, la roca grande, es Jesús y cabeza del ángulo. El mismo Pedro, fíjate, el mismo Pedro lo confiesa. Vamos ahí al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos a leerlo hasta el 7. Ve lo que dice la Biblia. Acercándose a él, acercados a él, Pedro dando una confesión. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Pedro también. Vosotros también, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la primera piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en él no será avergonzado. El que cree en Cristo no será avergonzado. Esa es la primera piedra. La piedra, el fundamento grande, la roca grande. ¿Quién es? Es Pedro, ¿no? Él no hace un llamado de edificar como piedras vivas que somos también. Por eso que la Biblia dice que él no mora en templo hecho de mano de hombre. Cuando usted empieza a edificar casa para Dios, pero como una piedra muerta, entonces no está edificando casa espiritual. No está edificando casa espiritual, casa en el cual se manifiesta un sacerdocio santo en su vida. Usted no puede ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios en ese lugar. Entonces, eso es lo que está representando ahí eso. Entonces, no fue por medio de Pedro ni de ningún otro hombre el fundamento principal de la iglesia. Entonces, Pedro no es la cabeza de la iglesia. Entonces, el Papa católico no debería ni siquiera hacerse conocer como cabeza de la iglesia. Somos representantes de Cristo, somos embajadores de Jesús, pero no somos la cabeza de la iglesia. No somos la cabeza de la iglesia. Entonces, si Pedro fue el primer, una pregunta que nos hacemos. Si Pedro fue el primer papa, ¿por qué no nombró ninguno de los evangelistas? Ninguno de los apóstoles. ¿Y por qué no se nombra ninguno de los evangelios que Pedro fue un papa? Ahora, si Pedro fue el primer papa, ¿por qué él no dejó en sus escritos y delegó a su sucesor? ¿Por qué él no delegó a su sucesor? Ahora me hago una pregunta. El último de los apóstoles en morir fue Juan en la isla de Pasmo. Si hubo un vacío en la cabeza de la iglesia, supuestamente, si hubo un vacío por la muerte de Pedro, que la iglesia se quedó sin cabeza, si lo tuvieron que esperar supuestamente en el año 67 al obispo Lino de ser el sucesor de Pedro como segundo papa, ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué Juan no tomó la responsabilidad como el segundo papa? ¿Y por qué es Lino?
aunque Lino es nombrado por Pablo, pero no como papa. Esa es una de las gran preguntas que uno se hace. Pero puede decirse, puede responderse, voy a autorresponder, porque me pueden decir, no, lo que pasa es que Juan no era un obispo de Roma y solamente los obispos de Roma podían calificar para ser sucesor de Pedro, ¿no? Hasta válida, ¿no? Me cayó la boca, ¿no? No voy a contender por eso. Puede ser una respuesta válida, ¿verdad que sí? Pero yo pienso que los créditos lo tenía Juan, ¿ah? Y caminó con Cristo. Era el amado de Jesús. ¿Ah? La responsabilidad de cuidar a la mamá de Cristo. ¿No va a tener oportunidad de ser un papa? Lo dejamos ahí en los comentarios. Ahora, ok. ¿Por qué Juan no fue el sucesor del Papa, verdad? ¿Y por qué San Lino en el año 67? Ahora vamos a tocar un momento, unos 15 minutos, para terminar este programa, porque hoy vamos a seguir esto a las 9 de la noche en un cafecito con el obispo. Y voy a abrir las cámaras para conversar amenamente, sin contienda ninguna. Ok, los orígenes tempranos del título Papa. Vamos a hablar del origen temprano del título papal. ¿Verdad? Fue en el año 232. Lo usaban los obispos y líderes. La palabra papa la usaban todos los obispos y todos los líderes usaban esa palabra papa. Considerando el versículo que Pablo le hace a Timoteo como su padre espiritual. De allí se agarra. Ahora que ese es el origen temprano del título papal, que todos lo usaban. Después se fue filtrando, fue cerrando el embudo. La afirmación del obispo de Roma, el obispo de Roma comenzó a reclamar autoridad superior. Eso quiere decir que en el año 254, el obispo de Roma comenzó a reclamar la autoridad superior, apelando a San Pedro, especialmente a partir de Esteban I. El Papa Esteban I, en el año 254, fue el que empezó a reclamar la autoridad superior, apelando que él es el sucesor de San Pablo, de San Pedro. Ahora, se consolida bajo Gregorio Magno en el año 590 hasta el año 604, porque ahí se proclama papa y cabeza de la iglesia. ¿Cuándo se proclama papa y cabeza de la iglesia, ya consolidándose? Fue bajo el papado de Gregorio Magno en el año 590, que él se autotitula papa, líder y cabeza completamente de la iglesia universal, de la iglesia católica. Pero cuando se formaliza en el año 1059. En el año 1059. Ahí se reservó el título papal solamente y exclusivamente para el obispo de Roma. Antes del año 1059, aunque ya por respeto, por el año 590, ya el Papa Gregorio Magno había declarado que él era el papa y cabeza de la iglesia, ya muy pocos obispos usaban el título papa y líderes usaban un poco el título papa. Pero ya en el año 1059, ya ningún obispo, ningún líder de la iglesia podía tomar el título papal porque ya había sido formalizado legalmente en el año 1059.
Ya se reservó ese título papal solo exclusivamente para el Papa, el obispo de Roma. Ahí se levanta también lo que se llama el colegio cardenalicio. ¿Qué es eso? Colegio cardenalicio. Ahí fue designado como el único cuerpo electoral para elegir el Papa. Ahí es donde muere un Papa, vienen todos los obispos, los cardenales del mundo entero. Es un colegio en el cual es un colegio electoral que toman un tiempo para elegir al próximo Papa. Pero en el año 1929, estamos hablando que no hace mucho, el Papa se convirtió en el jefe del Estado del Vaticano con los pactos de Letrán. En el año 1929. Y el dogma de la infalibilidad del Papa se declara oficialmente en el Concilio de Vaticano I en el año de 1870. Eso quiere decir que el Papa nunca se equivoca. El Papa nunca se equivoca. Pero Pedro sí se equivocó, negó 3 veces a Cristo, pero este Papa de ahora, los de ahora nunca se equivocan. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? En el año 1216 se levanta la indulgencia plenaria. El Papa puede perdonar directamente, así tú no te arrepientas. Se reafirma en el Concilio de Trento en el año 1545, 1563. Ahora fíjate. Romanos 11:36. Vamos ahí a Romanos 11:36. Romanos 11:36. 36. Dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Qué significa Papa? La primera P significa Petri. La A significa apóstoli. La otra P significa potestante. Y la otra A significa acipies. Que eso quiere decir la potestad del apóstol Pedro a la iglesia. La potestad del apóstol Pedro es lo que maneja. Ahora vamos a hablarte un poco para finalizar sobre la iglesia anglicana, en el cual yo soy un obispo de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana sabemos que es un termómetro. Es un termómetro en el cual está la anglicana alta, que es 98% católica, ¿no? En el cual yo no me identifico. Ellos creen en la sucesión apostólica al estilo católico. Ellos reclaman esa sucesión apostólica. El líder espiritual de la comunidad anglicana es el arzobispo de Canterbury, ¿no? Que un tiempo atrás fue Justin Welby y ahora es una mujer, se llama Sarah Mulally. Ahora, ok. Está la iglesia anglicana media, es en el cual yo hago vida espiritual. La iglesia anglicana media. Como el de la iglesia católica universal, la iglesia católica ortodoxa, hay muchas, ¿verdad? Entonces yo estoy en la iglesia anglicana media. ¿Creemos en la sucesión apostólica? Sí, pero no al estilo católico. No al estilo católico. No creemos como una sucesión física apostólica papal. No. Pero sí creemos que es una sucesión apostólica como herencia espiritual y el único modelo original de crecimiento. Claro que sí. Claro que sí. Por eso es que toda denominación que no edifica su iglesia dentro de los fundamentos apostólicos y proféticos, las puertas del infierno van a prevalecer contra esa denominación.
¿Por qué? Porque esa iglesia no va a tener ninguna relación con los fundamentos principales que se llama Cristo, la gran roca. Ahora fíjate, está la iglesia anglicana baja, que es la iglesia anglicana súper protestante, súper evangélica, ¿no? A ellos le da muy poca importancia o muy desinteresadamente están a la doctrina de la sucesión apostólica, pero son anglicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros si no caminamos en lo que es el anglicanismo alto, el anglicanismo católico? Entonces, ¿cómo nosotros vemos al arzobispo de Canterbury? ¿Ah? No lo vemos como un líder principal. No lo vemos como un líder principal, con autoridad absoluta sobre nosotros. Lo vemos como un primero entre igual. Ese es el concepto. Lo vemos como un primero entre igual. Es como a Pedro. A Pedro lo vieron como un primero entre 12 apóstoles entre igual. Pedro era más importante que Mateo, que Lucas, que no era más importante, pero había que tomar un primero. Ahí está, la Biblia dice que cuando Judas sale del grupo de los 12, echaron la suerte y la suerte cayó sobre Matías. ¿Por qué? Porque había que coger uno entre iguales. Había muchos que podían tener la responsabilidad que agarró Matías. La suerte cayó sobre Matías. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo que es el anglicanismo medio, iglesia independiente? Somos una iglesia independiente. Pero sí vemos el arzobispo de Canterbury con respeto, con honra, pero lo vemos como primero entre igual. Entonces, la consideramos oficialmente igual en los derechos y estatus a los demás obispos que estamos. Somos iguales, pero ella está teniendo una función allí, ¿verdad? Como primera. Ahora, ¿por qué esto nació, obispo? Esto nació por el desacuerdo que hay. Los cismas, las divisiones, por desacuerdo, por no haber, no entrar en unidad. Entonces, fíjate, en consensos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por el desacuerdo. ¿El desacuerdo de qué? De implementar nuevas doctrinas que rompen el modelo histórico, rompen el modelo espiritual, rompen el modelo moral de los fundamentos apostólicos y proféticos. Yo no puedo permitir que una mujer que sea lesbiana dirige la iglesia. Yo puedo permitir que una persona lesbiana homosexual entre a la iglesia porque no hacemos decisión de persona para ayudarlo, para que se arrepienta de su pecado. Pero no podemos llevar a una persona lesbiana, homosexual, abiertamente a que sea un obispo, un sacerdote que dirija la iglesia de Cristo, que sea un embajador del Señor. Entonces, esos son los rompimientos, el desacuerdo que tenemos algunas denominaciones anglicanas, medias y bajas, con el arzobispo de Canterbury, Sarah Mullaney. No estamos de acuerdo con tales cosas, ¿no? Por eso es que viene el desacuerdo. Ahora quiero ir al libro de Efesios para ahora sí terminar en el capítulo 5, en el verso 23. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces quiero darte las gracias, quiero bendecir tu vida. Gracias por escuchar este tema de hoy. Acuérdate que hoy en la noche vamos a estar discutiendo en un cafecito con el obispo
respondiendo preguntas y compartiendo con mis hermanos en Cristo, sean evangélicos, sean católicos, sean protestantes, sean lo que sea. Pero lo importante es siempre respetarnos, ¿verdad? Siempre respetarnos, sin ofensa, todo es conversar, sacar lo mejor de nosotros para aprender entre nosotros. Entonces hagan todas sus preguntas para la noche, nuevamente arrancar a las 9 de la noche. Entonces Dios te bendiga, Dios te guarde, te cubro con la sangre de Cristo Jesús y desato sobre ti el día de hoy grandes bendiciones. Y le pido perdón a todos mis hermanos que se sintieron ofendidos, pero mi intención fue edificar y no ofender. Bueno, la paz de Dios sea con vosotros y conmigo. Amén. Bendiciones. Bye. Si les quiere, síganme.